Para tener muy claro de qué estamos hablando, me interesa preguntarte esto. ¿Por qué fue tan clave ese fallo, tanto para el poder político, para el gobierno, y por qué es clave para la gente, para los jubilados? Mira, creo que me gustó el orden que lo pusiste, porque creo que fue más importante para el poder político, para el gobierno, por cómo lo plantearon, que para la gente. Es fundamental para las personas que están en juicio, pero es relativamente acotado respecto a la cantidad de gente que hay. Y hay que aclarar esto, el fallo no cambia nada, mantiene la política que se mantuvo durante los últimos 9 años. Vamos a explicar un poquito qué es lo que pasó. La Corte resolvió hoy con 4 votos contra 1, Rosenkrantz en contra y los otros 4 jueces a favor. Lo que resolvieron es algo sencillo. Imagínate que para jubilarte, te jubilo hoy, te tomo ejemplo porque te tengo cerca, aunque te falta mucho. Muchísimo. En vez de tomar tu último sueldo, tomo el sueldo del año pasado. Pero no lo actualizo, no le aplico ni un índice de inflación ni un índice salarial. Claramente se va a quedar desfasado. El sueldo de diciembre del año pasado no es el sueldo de este año. Sí. Por lo tanto, tu jubilación va a partir de algo que no es tu salario. Bien. Tiene un desfasaje en eso. Bueno, esto sucedió en la Argentina entre el 91 y 2007, 2008. Blanco, que es el caso que se resolvió hoy, se jubiló en 2003 y empezó a cobrar en el 2004. Pero hay muchísima gente, se jubiló hasta 2012 más o menos, que tenía salarios dentro de este periodo largo sin actualización de las remuneraciones. Entonces, cuando lo iban a jubilar le pagaban un porcentaje que es variable de algo que no era su sueldo, porque no era representativo del poder adquisitivo de su salario. En 2009 la Corte esto ya lo resolvió, casualmente con un caso de un empleado de AFIP. Digo, el primero que demandó al Estado fue alguien que trabajaba para el Estado. La Corte tiene esa capacidad de encontrar casos así sistemáticos que muestren esto. Y la Corte definió utilizar el mismo índice que utilizaba la ANSES, pero lo cortaba a 1991. Es un índice que se había estipulado en su momento, año 93, para ser usado, pero cortaba por la ley de movilidad. Resultado como habíamos salido 9 años, 8 años después de la ley de movilidad, de convertibilidad, perdón. Estaba intentando seguir el razonamiento, pero me parecía. Te voy a ser honesto, estamos desde las 7 de la mañana siguiendo el tema, desde ayer temprano. Hace 2 años y medio que estamos siguiendo este caso y hoy tuvo una solución favorable para los jubilados. Este es el copete. Sí. Ahora vuelvo. Bien, las personas afectadas, claro, decía, después de la salida de la ley de convertibilidad, los salarios saltaron bastante. Y me confundí porque el corte es la ley de movilidad. A partir de la ley de movilidad en el año 2009, los salarios se empiezan a actualizar de manera correcta. Para una jubilación vos tomás 10 años de jubilaciones. Entonces recién este año podemos decir, o el año pasado mejor, porque este año fue medio flojito de papeles, que las remuneraciones son correctas dentro de casi todo el periodo que se toma. Bien. Pero la gente que se jubiló en 2007 o 2010 tiene todas las remuneraciones mal calculadas o mal actualizadas. Sí. Esto es lo que se decidió. En 2009 ya se había decidido y la ANSES tuvo una idea brillante. Dijo, como sacamos la ley de reparación histórica, que da menos que lo que dice la Corte, pero es optativa, vamos a tratar de aplicársela a todo el mundo. Este es el concepto. Claro. El concepto es sencillo. Vamos a usar un índice que da menos para hacer lo mismo y pagar menos a los jubilados que están en curso. Bien. Desde el punto de vista de estudiante de Derecho, digo, ¿pero no teníamos que dar igual tratamiento a todos? Claro, y aparte había un fallo de la Corte que estaba diciendo el cálculo es no... El cálculo A, claro, ISBIC, para ponerlo en términos técnicos, una cosa. El cálculo con este método se le aplicó a 700, 800.000 casos. ¿Vamos a dejar a estos 110.000, 140.000 afuera? No parece lógico. Claro, el gobierno, la excusa que tenía era que se había usado el otro cálculo para la reparación histórica. Esa fue una, y hace cosa de un mes se planteó desde fuentes del gobierno, sin definir, no recuerdo ninguna, vamos a decirlo así, que esto hacía quebrar el sistema, cosa que hemos escuchado desde Cavallo la fecha, que cualquier cambio hacía quebrar el sistema. Dante Sica, el día de ayer, hoy temprano salió alguien más también de economía, a echar paños fríos, con los cuales concuerdo por completo. No es común que uno concuerde cuando litiga contra ANSES con el gobierno de turno, el que sea.
Y te digo porque esto no afecta demasiado las cosas, le ajusta correctamente a un universo de personas, son los que tienen juicio iniciado. A ver, vamos a aclarar eso entonces. Los que tienen un juicio iniciado de reclamo porque el cálculo estaba, minimizaba su salario, o sea, le restaba, ¿qué porcentaje le restaba al salario? Mira, en términos genéricos, en términos promedio, o sea que el promedio es un error, pero para más idea, o menos aproximado. Nosotros decimos que alguien que cobraba 10.000 pesos pasaba a cobrar 20.000, para tener un parámetro, y la idea del gobierno era que quedaran 14. Este es el concepto muy grosero. Probablemente hubiera casos en donde la brecha se acercara y alguno que se alejara un poco más. Bien. En ¿Cuántos afectados estaban litigando? Los que están litigando rondan entre 110 y 140.000. Bien. Eran 150.000, perdón, eran 150.000 desde que se empezó a apelar contra la Corte, pero creo que por un error procesal de ANSES, muchos de esos casos quedaron firmes, por eso fueron descendiendo, quedarían 120, un número por ahí. ¿Quedaron firmes con el peor cálculo? ¿O con el mejor cálculo? Porque la justicia rechaza de manera sistemática, salvo un par de jueces de primera instancia, que ojalá me estén mirando y saben quiénes son, no los voy a mencionar porque todavía tengo un poco de respeto por la magistratura, que cambiaron de criterio básicamente porque estaban esperando una confirmación en el cargo, porque estaban esperando... un uso político del fallo judicial, de serio. La verdad es que se pusieron del lado del gobierno porque tenían un concurso... bueno, hoy la Corte les dijo que había que apegarse al derecho y no a los concursos. Ahora, es una denuncia seria la que haces, que el fallo de un juez esté atado a un beneficio político que digamos que soy recibir. Abogado de parte y que tiendo a pensar mal que las primeras personas que cambiaron de criterio eran los jueces subrogantes. Suena raro. Los 3 jueces subrogantes que no tenían el cargo firme fueron los primeros en cambiar de criterio después de visita de ANSES. El único juez subrogante que no tenía el cargo firme y que no confirmó el criterio, no lo confirmaron para el cargo. Suena, ¿y con esa lectura un abogado previsional puede querellar a la decisión del juez? Nosotros los abogados tenemos, por suerte, a diferencia de los médicos, siempre nos comparamos, una apelación. Y todas las cámaras del país nos daban la razón. Así que creo también que por eso con mayor ligereza jueces de primera instancia podían dar una decisión contraria. Pero insisto, tenemos una tercera instancia y la Corte validó con un fallo muy duro para el gobierno. No para el gobierno. ¿En qué sentido muy duro? Porque criticó muy fuerte las políticas de tanto la ANSES como la Secretaría de Seguridad Social. ¿Qué críticas le hizo, figuran en el fallo? En el fallo dijo que las resoluciones que hicieron eran desprolijas, eran faltas de legitimidad, que no tenían facultades para hacer lo que hicieron. Se insinúa que están hechas a las apuradas. Parece, a mí, desde el punto de vista político, ya corriéndonos un poco la consecuencia del fallo del técnico, hay una única resolución del Secretario de Seguridad Social. La primera resolución que saca el Secretario de Seguridad Social era bajen las jubilaciones en los juicios. Es flojo, espero que le quede en el currículum. Adrián, ¿los futuros jubilados o quienes están a punto de jubilarse están afectados por este fallo? En principio no, porque no lo trató. No dice ni blanco ni negro, justo, perdón. Blanco es el caso, el apellido del titular. No los trata porque en realidad se refiere exclusivamente al periodo 2002-2008. Ahí cerramos un poco la cosa. 91-2008 se puede hablar, pero no dice nada de los que se jubilan al día de hoy, en donde hay una ley. Hay un decreto. ¿Cuál es la ley? El decreto 807 se aplica para la actualización de las resoluciones, de 2016 en adelante. La Corte dijo nada, lo cual es razonable. La Corte suele seccionar respecto a lo que le preguntan y no abarca más. Claro. No puede. Respecto del caso específico. El caso específico, y si no corresponde, sí. no suelen dar mensajes. Ahora en mensajes le ordenaron la comunicación de este fallo al Congreso. Sí. Esto no es común, se inauguró hace 11 años, si mal no recuerdo, 12, con otro fallo previsional. En el otro fallo en realidad había una obligación no cumplida por parte del Congreso. Badaro, todos lo escuchamos alguna vez. Representa más o menos el mismo periodo. La respuesta de la Cámara de Diputados fue sacar una ley de movilidad a los parches. ¿Qué es la ley de movilidad? Porque juega también en esta conversación. La ley de movilidad lo que hace
es cubrir una garantía de la Constitución que viene a ser algo sencillo. Tratar, porque puede fallar, de mantener el poder adquisitivo del beneficio una vez otorgado. Te jubilaste, la idea que puedas comprar. Que la plata te alcance para vivir. Sí. Todo, que te alcance igual que lo que te alcanzaba el año pasado. Sí, este año falló. Sí. Pero bueno, esperemos que el año que viene se corrija. De manera que los futuros jubilados están amparados por esta ley de movilidad y el cálculo de su jubilación, ese primer haber que se tiene en cuenta como base, ¿con qué índice se hace? El de hoy se hace con un índice que es el que querían hacer, que se aplicara para el pasado. Sí. Pero el problema es que en el periodo 2002-2007 estaba pisado por una serie de razones. Los elementos que se tomaban en ese periodo para calcular la movilidad, la variación del RIPTE, muchos de ellos estaban fijos. Eso al día de hoy eso cambió y conjuntamente como se mueven las jubilaciones, también ingresan topes distintos en el RIPTE y el RIPTE se mueve mejor en los últimos 8 años que en este periodo congelado. De manera que podemos decir que no se va a dar ese problema. No podemos decir que se va a dar seguro. Perdón. Lo que quiero decir es esto. Quería un poco más de optimismo. No, yo también me gustaría ser más, quisiera ser más optimista, pero lo que pasa es que hemos encontrado algunos casos. Te voy a dar un ejemplo concreto que recuerdo prácticamente con estos términos. La persona se jubila el año pasado, noviembre del año pasado, con un sueldo de 50.000 pesos y el promedio que toma ANSES, usando estos parámetros, le quedan 38. Entonces se aleja mucho. Si fuera 48 y fuera un 5%, 3% de diferencia, no habría problema. En la medida que encontremos estos casos y en la medida, y ya hay fallos, en donde la cuenta total, el guarismo este complejo que usamos, en el cual el tecnicismo no importa, termina dando un porcentaje de tu último sueldo muy bajo, y te voy a decir 45%, creo que vamos a necesitar volver a tribunales con alguna cosa. Pero lo que no pasa con este fallo y lo que no pasa con la ley en general es de vuelta otra oleada de juicios. Y esto que quede claro, esto no es una cuestión de que este gobierno hizo algo mal. Este gobierno estaba frenando algo que 3 administraciones anteriores hicieron mal. Es la bola de nieve que no se sabe frenar. Por suerte la Corte a estas personas los rescató de esta situación. Muchísimas gracias por la claridad, Adrián Trócoli. Vamos a escuchar ahora las palabras del presidente Macri, que se refirió a Venezuela. En estos años avanzamos como nunca en el acuerdo con la Unión Europea. Realmente estamos más cerca de lo que estuvimos nunca antes. Pero no es el único. Tenemos varias negociaciones en curso, con bloques y con